Una vez visto en el screencast anterior cómo fue la guerra de independencia de Estados Unidos, vamos a analizar a continuación cómo se formó este nuevo país, este nuevo estado que recibió este curioso nombre de Estados Unidos de América. Porque precisamente una de las cosas que tenemos que ver es qué significa este nombre. Lo primero, volvamos a el segundo Congreso Continental de Filadelfia. Este segundo Congreso Continental de Filadelfia es el momento clave en la Guerra de Independencia porque es el momento en el que los representantes de las colonias, habiendo fracasado su petición al rey de Inglaterra, a Jorge III, de conseguir un buen trato, recordemos, a fair, ¿vale? Un buen trato por las buenas, deciden que en ese caso tienen que hacerlo por las malas. Por eso es el segundo Congreso Continental. Recordemos, el primero lo habían pedido por las buenas y el rey había respondido con más soldados. Ahora, en el año 76, se reúnen otra vez en Filadelfia, en este segundo Congreso Continental, los representantes de las 13 colonias, y ahí tienen que decidir qué pasa ahora que el rey ha dejado claro que por las buenas no van a conseguir nada. Si tienen que decidir si van a seguir o van a renunciar, si van a arriesgarse a una guerra clara, abierta, contra una de las principales potencias del mundo, o van a ceder, o van a aceptar su derrota. Y no lo van a hacer, no van a aceptar esa derrota. Así, el 4 de julio de 1776, los representantes de las 13 colonias firman la Declaración de Independencia, que supone ni más ni menos uno de los momentos decisivos de la historia de la humanidad. Vote on the resolution proposed by Mr. Lee. He's not here. That these colonies are, and of a right ought to be, free and independent states, and that all political connection between them and the country of Great Britain is, and of a right ought to be, totally dissolved. New Hampshire? New Hampshire votes yes. Rhode Island? Rhode Island votes yes.
Massachusetts. Massachusetts votes yes. New York. New York has yet to receive new instructions from its constituent assembly. We therefore respectfully abstain. Connecticut. Connecticut votes yes. New Jersey. New Jersey votes yes. Pennsylvania. Pennsylvania votes yes. Delaware. Delaware votes yes. Virginia. Virginia votes yes. Maryland. Maryland votes yes. North Carolina. North Carolina votes yes. South Carolina. South Carolina votes yes. Georgia. Georgia votes yes. The vote stands 12 for independence, none against, with one abstention. The resolution carries. El silencio dramático enfatiza lo decisivo de este paso. A partir de este momento, los rebeldes están en guerra, saben que ya están en guerra con Inglaterra, una guerra que, como vimos en el capítulo anterior, es una guerra que tiene muchas características de guerra civil, de lucha entre vecinos, de lucha incluso entre familias, entre partidarios de permanecer en Inglaterra y partidarios de la rebelión, y que, si la cosa sale mal, pagarán con sus vidas. Pero no solamente lo trascendente en cuanto es comenzar una guerra, es trascendente en cuanto es uno de los principales documentos de la historia de la humanidad, porque aquí se van a poner en práctica por primera vez muchos principios que se habían enunciado en la Ilustración y en algunos siglos anteriores, los principios del liberalismo. Nacerá así el primer Estado liberal de la historia, por supuesto, si se consigue ganar la guerra civil. Así que la Declaración de Independencia empezó a leerse por todos los pueblos y ciudades de Estados Unidos para declarar su voluntad de constituir una nueva nación americana con un sistema político liberal. When, in the course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another, and to assume among the powers of the earth the separate and equal station to which the laws of nature and of nature's God entitle them. A decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation. We hold these truths to be self-evident, and that all men are created equal, and that they are endowed by their Creator with certain What's that word there? En la Declaración de Independencia, dirigida fundamentalmente por Jefferson, que fue su autor principal, los representantes de las 13 colonias, en primer lugar, justifican la necesidad de una rebelión, y la justifican precisamente porque Inglaterra se ha saltado los derechos, una serie de derechos que se consideran básicos e inherentes a todos los seres humanos. Es decir, está hablando de un concepto de derechos humanos, de derechos que tienen todos los hombres. Y que, atención, contrato social, fijaos, como Inglaterra
no los ha respetado, es necesario, no queda otro remedio que luchar para separarse de Inglaterra. Fijaos la importancia, de hecho lo dice el propio texto, no es una declaración de independencia por razones banales, por una tontería, por tener una bandera, por ser más libre, no, es una declaración de independencia que se realiza por razones graves, y es porque el rey está abusando, porque está rompiendo el contrato social, y es la justificación por la que se rebelan. Entonces, repetimos, hay unas razones, y esas razones son que no se ha cumplido el contrato social. A partir de la declaración de independencia, cada una de las 13 colonias, que ahora han declarado, recordemos, su voluntad de separarse de Inglaterra, se comporta como un Estado y empieza a redactar sus propias constituciones. Se han separado de Inglaterra, cada una ahora va a formar sus propias constituciones, que incluyen todas ellas una declaración de derechos y libertades públicas. ¿Vale? Cada uno de los estados, repito, va a tener su propia constitución y su propia declaración de derechos. Todas muy parecidas, eso sí, la más importante de las cuales es la Declaración de Derechos del Estado de Virginia, por su redactor, Thomas Jefferson, que, recordemos, es uno de los principales redactores de la Declaración de Independencia y es uno de los políticos más importantes de la historia. La Declaración de Independencia y la guerra que eso suponía salió bien para los rebeldes y, como sabéis, en 1783 consiguen la independencia de Gran Bretaña, ganan la guerra y se liberan de pertenecer a Gran Bretaña. Pero ahora la pregunta es evidente. ¿Qué es lo que ha surgido de esta separación de Inglaterra? ¿Un país o 13 países? La respuesta no es sencilla. De hecho, a los americanos les va a llevar muchos años, hasta 1787, ponerse de acuerdo en si son ahora un nuevo país o son 13 países distintos. ¿Por qué? Porque la Declaración de Independencia la habían realizado 13 colonias que se convierten en 13 estados, en 13 países, pero que se habían unido para luchar contra Inglaterra. Terminada la lucha contra Inglaterra, vuelven a ser cada uno distintos, vuelven a separarse, o, como les ha ido bien juntos, deben seguir unidos. Los primeros son partidarios, a los primeros se les llama republicanos y quieren que los estados sean o bien independientes o casi independientes. Los segundos, llamados federalistas, quieren que formen un solo país fuerte con la unión de estas 13 colonias. La solución, como hemos visto, tardaron bastante en hacerla, no se encontró hasta 1787 y consistirá en una constitución para todos ellos, en la cual se establece un sistema muy eficaz de división de poderes, tanto de los poderes del Estado como de los poderes de cada uno de los estados. A la pregunta que nos haríamos entonces, pero ¿son 13 países o es un país? La respuesta es, lo que van a hacer es, en algunas cosas funcionan como un país, como un solo país. Hay ciertos temas en los que quien manda es un gobierno y unas instituciones federales, es decir, que abarcan, que competen, que mandan sobre las 13 colonias, ahora 13 estados. Pero para otras cuestiones, cada uno de los estados funciona de forma independiente, es decir, puede hacer lo que quiera. Es lo que aquí en España llamamos competencias. Lo que puede hacer el gobierno federal, es decir, o el Estado, lo que puede hacer las instituciones federales, es decir, las que mandan sobre todo el país, son cuestiones muy concretas. Por ejemplo, la política exterior. La política exterior pertenece al gobierno federal, del gobierno de los Estados Unidos de América. El gobierno, por ejemplo, de Filadelfia, el gobierno de California, el gobierno de Texas, no tienen nada que decir en política exterior. Sin embargo, en otras cuestiones, son los estados, cada uno de los estados, los que puede hacer lo que quiera. Por ejemplo, en Estados Unidos, la legislación, por ejemplo, para el juego, pues es cosa de los estados. Es decir, hay estados donde el juego es legal y hay estados donde el juego es ilegal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la competencia del juego la tienen los estados. Ahí el gobierno federal no tiene nada que decir. Por tanto, como veis, hay un equilibrio. Es un país, pero luego cada una de las colonias convertidas ahora en estados, hay ciertas cosas en las que es independiente de las demás, que puede decidir por sí mismas. Hay un equilibrio entre lo que es el Estado federal y lo que es cada uno de los 13 estados en origen
que van a formar los Estados Unidos de América. Por otro lado, como buen Estado liberal que es Estados Unidos, también tiene un equilibrio entre los tres poderes del Estado, es decir, entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Equilibrio de poderes que además se realiza a nivel doble, es decir, las instituciones federales se ve esa división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, pero también cada uno de los estados tiene esa división de poderes. También en cada uno de los estados hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. La Constitución de los Estados Unidos ha funcionado de forma excepcional. De hecho, es un país que solo ha tenido esta Constitución desde 1787 hasta hoy, ahí sigue. Y eso se debe a que es una Constitución muy clara, muy corta, muy concisa. Fijaos, solo tiene 7 artículos, a los que se les añaden las llamadas enmiendas. Las enmiendas son añadidos para complementar o actualizar la Constitución. Las 10 primeras enmiendas fueron inmediatas, nada más aprobar la Constitución, se añadieron 10 enmiendas que son las que forman la llamada Declaración de Derechos, porque son 10 artículos reconociendo una serie de derechos y libertades básicas para los ciudadanos de Estados Unidos. Y luego se han ido añadiendo con el tiempo pues otras 17 enmiendas más para temas como, por ejemplo, pues la abolición de la esclavitud o el permitir el sufragio a las mujeres, etc. En definitiva, para mantenerla actualizada. Eso ha significado que la Constitución ha podido seguir siendo la misma, siendo muy clara, muy flexible y muy exitosa durante, fijaos, el periodo desde 1787 hasta hoy. Este es un esquema de cómo funcionaba en origen la Constitución de Estados Unidos. Lo primero que tenemos que fijarnos en este tipo de esquemas es cómo se distribuyen los poderes. Vemos que tenemos los 3 poderes, el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. El poder ejecutivo en Estados Unidos estaba y está en manos de un presidente elegido cada 4 años. El primer martes después del primer lunes de noviembre de cada 4 años, comenzando en 1788, se produce la elección de presidente de Estados Unidos. Ese presidente se convierte en jefe de Estado y jefe de gobierno y tiene claramente el poder ejecutivo, asesorado por un gabinete formado por secretarios, ¿vale? Allí no les llaman ministros, allí se les llama secretarios. Por ejemplo, el secretario, lo que aquí sería el ministro de Asuntos Exteriores es el secretario de Estado, lo que aquí sería el ministro de Defensa y es el secretario de Defensa, y así. Lo importante es que, a diferencia de un sistema parlamentario como el que tenemos en España y en la mayor parte de los países europeos, allí el presidente se le elige cada 4 años en una elección más o menos directa. En origen, como ves, había unos grandes electores, primeras elecciones electores que elegían al presidente, pero hoy en día es una elección directa a efectos prácticos, que significa que durante esos 4 años esa persona va a ser el presidente y ya está, da igual lo que pase. No está sometido a... No es un presidente que elija al Parlamento, como aquí en España, sino que es un presidente al que se elige en una elección y que es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno. Es decir, es la máxima autoridad, no solamente tiene el poder, sino que es la máxima autoridad. Hace el papel de rey y de presidente, lo que aquí en España sería el papel de rey y de presidente, ¿vale? Allí lo hace el presidente de los Estados Unidos de América. En caso de que el presidente no pueda seguir siéndolo porque se haya muerto o porque haya tenido que dimitir, pues en ese caso no se producen nuevas elecciones, ni elige el sustituto de un parlamento, sino que hay, igual que en las monarquías hay una lista de sucesión, pues en Estados Unidos también. Por ejemplo, si el presidente muere o es destituido o tiene que por algún delito o tiene que tiene que dimitir, en ese caso le sucede su vicepresidente. Y luego hay una lista de cargos, si el vicepresidente tampoco puede, pues hay una lista de quién le toca. Lo importante, no se realizan nuevas elecciones. Las elecciones son siempre en fecha predeterminada, cuando toca. El primer martes, después del primer lunes de noviembre, cada 4 años. Ya está, ni se adelantan, ni nada similar. Después tenemos el poder legislativo. El poder legislativo en Estados Unidos está en manos del Congreso, de Congress, ¿vale? Y es un Congreso bicameral, dividido en 2 cámaras. Los americanos eligieron el sistema bicameral para conseguir equilibrar los poderes entre las colonias, ahora estados grandes, y las colonias pequeñitas, ¿vale? Si simplemente elegimos diputados en proporción a la población, pues decían, jolín, pues los estados grandes
pueden hacer lo que les dé la gana porque van a tener más diputados y los estados pequeñitos vamos a estar aquí en minoría y no vamos a poder hacer nada. Entonces, para evitar ese problema, lo que hicieron es crear dos cámaras, una en la cual se eligen representantes proporcionales a la población, es decir, los estados más grandes tienen evidentemente más diputados, que aquí se llaman congresistas, y una segunda cámara llamada Senado, en la cual cada estado tiene 2 senadores, independientemente de su tamaño. Ejemplo real. California, el estado de California tiene 53 de estos diputados. Recordamos que en Estados Unidos se llaman congresistas, mientras que el estado de Alabama, por ejemplo, solo tiene 7. ¿Vale? Es decir, como veis, California es mucho más grande y tiene muchísimo más poder que California. Alabama, son casi 8 veces más poder que Alabama. Para equilibrar esto, los americanos diseñaron un sistema en el cual lo que hacen es añadir otra cámara, a la que llamamos Senado, en la cual todos los estados tienen la misma representación, independientemente de su tamaño. Todos tienen 2. California, superestado enorme, 2 senadores. Alabama, un estado pequeño, 2 senadores. Entonces, la ventaja que podrían tener de poder los estados grandes en la Cámara de Representantes se equilibra porque en el Senado la ventaja la tienen los estados pequeñitos, que son más numerosos. Entonces, así se consigue equilibrar entre estados muy poblados y estados menos poblados. Y esto, volvemos a ver aquí, una cuestión clave en la Constitución americana, que es equilibrar los poderes, que los poderes se equilibren. En un principio, como veis, la elección a estas cámaras era un sistema liberal, es decir, no votaba todo el mundo, votaban solo pues, los propietarios, la gente más o menos rica, más o menos con estudios, más o menos pues eso, con tierras, eran los que votaban. Los demás, los pobres, los negros, las mujeres no votaban, por eso decimos que es un estado liberal y no una plena democracia. También en un principio a los senadores les elegían los estados, hoy en día es una elección directa y hoy en día vota todo el mundo. Ya es una democracia desde hace ya muchísimo tiempo, desde hace más de un siglo. El tercer poder que tenemos es el poder judicial, que está en manos de los jueces, y entre los jueces, atención, en Estados Unidos existe el Tribunal Supremo, Supreme Court, en el cual, que es el que, por ejemplo, interpreta cuando hay un problema de competencias, cuando alguien se mete donde lo llaman, cuando hay una pelea entre el Estado federal y cada uno de los estados sobre qué pueden hacer o qué no pueden hacer. Quien pone orden, quien hace de árbitro es la Corte Suprema, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, es el que pone orden, es el que interpreta la Constitución y vigila que se cumple la, atención, parte fundamental de toda esta Constitución, que es el sistema de equilibrios, lo que llaman los checks and balances, que es el verdadero cemento de Estados Unidos, este sistema que vigila que todos los poderes se equilibran. Quien vigila que eso se cumpla así es esta Corte Suprema, que es independiente, aunque las vacantes que hay en la Corte Suprema las nombra el presidente, solamente puede nombrar cargos cuando hay una vacante, es decir, cuando algún juez se ha muerto. O sea, no los nombra el presidente directamente, no llega y dice, pues tú y tú y tú, sino que, bueno, cuando hay una vacante, pues él sí los nombra el presidente, pero solo cuando hay una vacante. Porque, como veis aquí, en el Tribunal Supremo los jueces tienen un mandato vitalicio. Desde que les nombran son jueces del Tribunal Supremo hasta su muerte. Así se equilibran los 3 poderes dentro de la estructura, digamos, federal, para todo Estados Unidos. Ejecutivo en manos del presidente, legislativo en manos del Congreso, judicial en manos del Tribunal Supremo. Pero es que además, recordemos que hay un equilibrio de poder entre las instituciones federales, las que tienen poder sobre todo el país llamado Estados Unidos, y luego cada uno de los estados, Nueva York, New Jersey, Pensilvania, Filadelfia, Texas, California, cada uno de estos estados hay muchas cuestiones en las cuales puede hacer lo que quiera. Y ahí da igual que venga el presidente de Estados Unidos a decir algo que, como no sea en algo que el presidente tenga competencias, se tiene que callar. Ejemplo, legislación, el código penitenciario, en los estados tienen potestad para establecerlo, y eso significa que en algunos estados hay pena de muerte y en otros no. Mañana el presidente de Estados Unidos, el que sea, Obama o el que sea luego, dice, pues no me gusta la pena de muerte, vamos a hacer una ley para quitar la pena de muerte, pues no la puede hacer. Lo diga Obama o lo diga San Pedro.
En cada uno de los estados decide, y si el estado de Texas dice que hay pena de muerte por asesinato, pues no puede llegar el presidente de Estados Unidos, con todo lo poderoso que es el presidente de Estados Unidos, no les puede decir nada. En eso manda el estado de Texas, y si el estado de Texas dice que hay pena de muerte, pues hay pena de muerte y no se discute más. Porque, repito, hay un equilibrio de poderes entre las instituciones federales y cada uno de los estados. Ahí, en lo que es competencia de los estados, solo pueden decidir cada uno de los estados. A su vez, cada uno de los estados tiene también su propia división de poderes, es decir, en todos los estados hay un poder ejecutivo que ostenta el llamado gobernador, hay un poder legislativo con una cámara legislativa que en cada estado varía el nombre, y un tribunal de ese estado. Hay un tribunal de Texas, un tribunal de California, etc. Es decir, como veis, la obsesión, Estados Unidos funciona por esa obsesión que tienen con el equilibrio de poderes a todos los niveles, lo que ellos llaman el balance of powers, basado en este sistema de controles y equilibrios en el que nadie tiene un poder absoluto, sino que en todas partes el poder está dividido para evitar abusos. Y para terminar, hablaremos un poco de los primeros años de la historia de Estados Unidos de América. El primer presidente de la nueva nación, elegido en 1788, sería George Washington, el general que al mando del ejército continental había ganado la Guerra de la Independencia. Washington fue reelegido en 1792 y por tanto tuvo un segundo mandato que duró hasta 1796. El segundo presidente de Estados Unidos fue John Adams, protagonista también de la independencia. Había sido uno de los principales protagonistas de las primeras revueltas independentistas en Boston. Gobernó como presidente durante un mandato, desde 1796 a 1800. Durante su mandato se construyó la Casa Blanca como residencia del presidente en la nueva capital, Washington DC, es decir, Washington del Distrito de Columbia. Los americanos, muy atentos a la división de poderes, van a crear una capital fuera de los estados. Claro, ellos se habían dado cuenta de que una capital atrae muchísimo poder político y que el estado que tuviese la capital sería más poderoso que los demás. Así que crearon un estado ficticio, no llega a ser estado, llamado Distrito de Columbia, para ubicar esta nueva capital, con lo cual Washington no desequilibra el poder de los estados porque está fuera de los estados. Al tercer presidente, lo conocemos ya, es Thomas Jefferson. Thomas Jefferson fue uno de los cerebros de todo el proceso de independencia. Un gran político liberal que es el principal cerebro detrás de todo este complicado sistema de equilibrios que ha garantizado el éxito de la democracia y del Estado liberal en Estados Unidos. Jefferson procede de Virginia, por tanto, era propietario de esclavos. Una de las cuestiones más polémicas siempre es cómo gente que tenía esclavos hizo estos grandes llamamientos a la libertad y a la igualdad que supone la Declaración de Derechos o la propia Constitución americana. Pero en cualquier caso, fue un gran político y fue presidente de Estados Unidos durante dos periodos, de 1800 a 1804 y de 1804 a 1808.